Hubo criaturas en los océanos que hacen ver a los tiburones de hoy como pececitos de colores, y lo más perturbador es que todas existieron de verdad. Bienvenidos alumnos a esta Academia del Asombro. Soy el profesor Bestia, y hoy vamos a hablar de los depredadores marinos extintos más impresionantes que han habitado este planeta. Porque el océano no siempre fue como lo conocemos hoy en día. Hubo épocas en que el agua era literalmente el lugar más peligroso del universo conocido. Y para entender esto, debemos viajar al principio de todo. Imaginen un mundo donde la tierra firme era un desierto de roca y silencio. Pero bajo las olas se estaba gestando una guerra armamentista que duraría millones de años. Empecemos con el primer gran soberano del abismo, el Cameróceras. Este animal existió durante el período Ordovícico, hace más de 450 millones de años, y ya con ese dato debería moverles el suelo. Porque estamos hablando de una época en que la vida fuera del agua prácticamente no existía. El océano era el único escenario, y en ese escenario el Cameróceras era la estrella absoluta. Medía hasta 9 metros de longitud, y para que se den una idea de la escala, imaginen un torpedo gigante de músculo y tentáculos, del tamaño de un autobús escolar, pero con una armadura de piedra. No era un pez alumnos, era un cefalópodo gigante, básicamente un calamar, que decidió que necesitaba una concha cónica enorme para protegerse. Dentro de esa concha vivía un cuerpo de puro músculo, que se desplazaba expulsando chorros de agua a presión. Tenía tentáculos armados, con ganchos en la punta, y un pico tan filoso que podía romper el caparazón de cualquier criatura de la época. Imagínense estar nadando en ese océano primitivo y ver venir hacia ustedes un torpedo con tentáculos que no se detiene ante nada. No había a dónde correr, porque no había tierra firme a la cual escapar. Solo el agua y esa cosa hambrienta que dominaba las profundidades con la precisión de un submarino militar. El Cameróceras cazaba trilobites y peces primitivos que corrían como si les fuera la vida en ello, porque literalmente les iba la vida en ello. La evolución en ese entonces todavía estaba probando ideas, y algunas de esas ideas eran simplemente aterradoras. Es fascinante pensar cómo la naturaleza diseña estas máquinas de matar tan temprano en la historia de la Tierra. Y si el Cameróceras les parece extraño, esperen a conocer al siguiente protagonista de esta historia de terror biológico, porque mientras él dominaba las profundidades, otro monstruo estaba a punto de surgir. Uno hecho de metal y hueso, sin dientes, pero más letal que cualquier cosa que hayamos visto hasta ahora. Hablo del Dunkleosteus. Este animal vivió hace 360 millones de años, durante el período Devónico, una época que los científicos llaman la Edad de los Peces, porque ellos gobernaban el planeta. Y la moda de aquel entonces era llevar placas de metal en el cuerpo, como si fueran caballeros medievales. El Dunkleosteus medía entre 6 y 10 metros, y pesaba más de 4 toneladas. Pero lo que lo hacía una verdadera pesadilla no era su tamaño, sino su cara. Imaginen un pez que no tiene dientes convencionales, sino que su cráneo se extiende hacia afuera, en láminas de hueso afiladas como cuchillas de guillotina. Su mandíbula se cerraba en una 1/20 parte de un segundo, con una fuerza de mordida que superaba los 6000 newtons. ¿Qué significa esto en términos prácticos, alumnos? Significa que podía partir a un tiburón por la mitad, como si fuera una hoja de papel bond. No masticaba. Él simplemente guillotinaba lo que se cruzara en su camino. Su armadura fosilizada parece fabricada por un herrero furioso, llena de placas y cicatrices de batallas antiguas, que nos cuentan una historia de violencia constante en los mares del Devónico.
Era un tanque blindado, que no conocía el miedo, porque no tenía depredadores naturales que pudieran atravesar su coraza. Era el dueño absoluto de su tiempo y su espacio. Y cada vez que abría esa boca, el agua se teñía de rojo en una fracción de segundo. Pero la evolución es caprichosa. Y cuando el Dunkleosteus extinguió las aguas, quedaron en un silencio relativo que no duraría mucho tiempo, porque la naturaleza siempre intenta superar sus propios diseños. Y lo que hizo a continuación es la prueba más clara de que a veces el experimento más extraño resulta ser el más exitoso. Hablemos del Helicoprión. Este tiburón prehistórico vivió durante el período pérmico, hace unos 290 millones de años, y medía alrededor de 6 metros de largo. Hasta ahí parece un tiburón normal. Pero lo extraordinario, lo perturbador, de verdad estaba dentro de su boca, porque el Helicoprión tenía en su mandíbula inferior una espiral perfecta de dientes. ¿Sí escucharon bien, alumnos? Una espiral como un serrucho circular, enrollado hacia adentro. Durante décadas, los paleontólogos no sabían qué hacer con ese fósil, porque nadie había visto nada igual en la historia de la vida. Algunos pensaban que la espiral iba en la nariz. Otros decían que era una aleta dorsal. Pero finalmente, con estudios de tomografía, se determinó que estaba dentro de la boca, funcionando como una cinta transportadora de dolor. El Helicoprión no mordía como un tiburón moderno, sino que enrollaba a su presa a través de la espiral y la iba rebanando, mientras los dientes giraban como una herramienta eléctrica industrial. Suena completamente absurdo, y sin embargo funcionó durante millones de años perfectamente. Lo que nos recuerda que la naturaleza no sigue ningún manual de estilo. Ella prueba cosas. Descarta, vuelve a intentar. Y a veces, el diseño más loco es el que se mantiene en la cima de la cadena alimenticia por eones. Imaginen ser un pez pequeño y ver esa sierra circular acercándose a ustedes en la oscuridad del Pérmico. Es pura ciencia ficción hecha fósil. Pero mientras el Helicoprión cortaba todo a su paso en otra parte del mundo marino, estaba surgiendo un gigante que haría que los cuellos largos de la Tierra se sintieran pequeños. El Elasmosaurus es el siguiente en nuestra lista de maravillas letales. Este reptil marino del Cretácico medía hasta 12 metros de largo. Pero lo que más impresiona es que 8 de esos metros eran puro cuello. Imaginen una serpiente de 8 metros pegada al cuerpo de una tortuga gigante sin caparazón con 4 aletas enormes. El Elasmosaurus no era el depredador más rápido, pero era el más paciente. Flotaba casi inmóvil en el agua, y su cuello largo le permitía acercar la cabeza a los cardúmenes de peces, sin que el resto de su cuerpo gigante fuera detectado. Era un cazador en modo silencioso con sigilo absoluto. Y cuando atacaba, lo hacía como una lanza que se dispara desde la nada. No masticaba a sus presas, sino que las tragaba enteras. Y los fósiles nos revelan que en su estómago se encontraban pequeñas piedras llamadas gastrolitos, que usaba para ayudar a su digestión o para regular su flotabilidad en el agua. Un animal que resolvía problemas de física con piedras mientras patrullaba los mares del Cretácico. Para mí como profesor, eso es extraordinario. Y nos enseña que la inteligencia biológica adopta formas que apenas alcanzamos a comprender hoy en día. Pero si hablamos de poder absoluto de autoridad real en el océano, tenemos que hablar del mosasaurio. Si el megalodón que veremos más adelante era el jefe del océano, el mosasaurio era el gerente de turno, con ganas de demostrarle a todo el mundo quién mandaba. Este reptil marino medía hasta 18 metros. Y lo que más llama la atención no es su tamaño, sino su origen, porque el mosasaurio no era un dinosaurio. Alumnos,
Era pariente lejano de las serpientes y de los varanos, esas lagartijas gigantes que aún existen hoy en Indonesia. Imaginen a un cocodrilo rediseñado por alguien, con demasiado tiempo libre y conocimientos avanzados de ingeniería mecánica. Eso era el mosasaurio. Tenía una mandíbula con doble articulación, lo que le permitía abrir la boca a un ángulo casi imposible y tragar presas del tamaño de una lancha motora de un solo bocado. Y cuando escaseaba la comida, los fósiles nos muestran algo incómodo, porque también se comía a otros mosasaurios. La familia en esos tiempos también estaba en el menú de este monstruo que patrullaba los mares poco profundos, emboscando todo lo que se moviera. Peces tortugas e incluso ejemplares que cometían el error de nadar demasiado cerca de la superficie. Lo más curioso de todo es que sus ancestros vivían en tierra firme. Caminaban, y en algún punto de la historia evolutiva, decidieron meterse al mar para no volver a salir jamás. La evolución tiene un sentido del humor muy particular, y con el mosasaurio demostró que puede convertir a una lagartija terrestre en el terror de los 7 mares, en unos cuantos millones de años de selección natural implacable. Pero la corona del océano no se queda en un solo lugar por mucho tiempo. Y después de los reptiles, llegaron los mamíferos a reclamar su lugar en la historia. Hablo del Basilosaurus. Su nombre significa lagarto rey, lo cual es un error histórico enorme, que los científicos no pudieron corregir a tiempo, porque el nombre ya había quedado registrado oficialmente. Pero el Basilosaurus no era un reptil. Era una de las primeras ballenas que existieron sobre la Tierra. Imaginen una ballena del Eoceno hace unos 40 millones de años, con el cuerpo de una serpiente gigante y los dientes de un asesino en serie. Medía hasta 18 metros de largo y su cuerpo era tan sinuoso que parecía una anguila de proporciones épicas. Todavía conservaba patas traseras pequeñas que eran completamente inútiles para nadar, pero estaban ahí como un recordatorio de que sus abuelos caminaron en tierra firme. La evolución no borra de golpe, ella va dejando rastros para que nosotros millones de años después podamos reconstruir el rompecabezas. El Basilosaurus cazaba delfines antiguos y tiburones menores, y sus mandíbulas eran tan potentes que los fósiles muestran marcas de sus mordidas en los cráneos de otras ballenas jóvenes, lo que indica que no era precisamente un animal gentil, sino un depredador que dominaba su entorno con una ferocidad que hoy solo podemos imaginar. Respiraba aire como ustedes y como yo, pero vivía en el agua, como un fantasma hambriento, que no dejaba rastro alguno de su paso hasta que era demasiado tarde para su presa. Es una lección de transición y de cómo la naturaleza recicla formas que funcionan. Pero alumnos, si hay un nombre que hace que la imaginación se dispare y que el pulso se acelere. Ese es el megalodón. Solo pronunciar ese nombre ya dice algo importante. En griego significa diente grande. Y honestamente, eso es quedarse muy corto. Para describir a este coloso, este tiburón alcanzaba hasta 18 metros de longitud. Y para que tengan una referencia visual clara, eso es más largo que un autobús escolar completo, pero con el peso de 10 elefantes juntos. Pesaba más de 60 toneladas y su fuerza de mordida era de aproximadamente 180.000 newtons. ¿Qué significa esto, mis queridos alumnos? Significa que podía aplastar un automóvil moderno, como si fuera una lata de refresco vacía, en las manos de un gigante. Sus dientes medían hasta 18 centímetros. Cada uno. Básicamente eran cuchillos para carne del tamaño de su mano. Y no mordisqueaba. Él arrancaba fragmentos completos de ballenas, como si fueran mantequilla. Los paleontólogos han encontrado huesos de ballena
con marcas circulares perfectas, como si alguien hubiera usado un cortador de galletas gigantes sobre ellas, y eso es lo que quedaba después de que el megalodón desayunaba. Dominó los mares desde el Mioceno hasta el Plioceno, y desapareció cuando las aguas se enfriaron, y sus presas migraron hacia zonas a las que él por su inmenso tamaño no podía seguirlas. El frío lo venció, al depredador más grande que ha existido en el mar. Lo mató el cambio climático del pasado, lo que nos deja una reflexión filosófica profunda sobre la fragilidad de la vida, incluso para los seres más poderosos de la creación. Nada es eterno, ni siquiera 18 metros de músculo y dientes pueden contra el giro lento pero imparable del planeta. El megalodón dejó el océano en silencio, pero ese silencio permitió que otros experimentos surgieran. Hablemos del Liviatán. Si el megalodón era el tiburón definitivo, el Liviatán era la ballena definitiva. Imaginen un cachalote moderno pero con dientes en ambas mandíbulas, dientes que medían 36 centímetros de largo. Eran los dientes más grandes usados para comer de cualquier animal conocido. El Liviatán medía entre 13 y 17 metros y competía directamente con el megalodón por las mismas presas. Imaginen ese duelo de titanes en las aguas abiertas del Mioceno. La fuerza bruta del tiburón contra la inteligencia y la potencia de mordida de esta ballena hiperevolucionada. Es el equivalente biológico a ver chocar dos trenes de alta velocidad cargados de explosivos. La naturaleza llegó a un punto de exceso con estos dos animales, donde simplemente el ecosistema ya no podía soportar tanta demanda de energía, y ambos terminaron desapareciendo, dejando el lugar a versiones más pequeñas y manejables, como las orcas de hoy en día. Pero mientras estos gigantes se peleaban en las capas superiores del océano, en las profundidades vivía algo más sutil, pero igualmente letal. El Sipactinus, apodado el pez bulldog. Este animal era un pez telósteo que medía 6 metros de largo, y parece sacado de una pesadilla, de alguien que tiene fobia a los dentistas. Tenía dientes prominentes y una mandíbula que podía tragarse presas enteras del tamaño de una persona. Hay un fósil famoso, donde se ve a un Sipactinus, con un pez de 2 metros enterito dentro de su estómago. Lo que nos dice que a veces los depredadores mueren por su propia ambición. Se tragó algo tan grande que probablemente le causó una falla orgánica y quedó preservado para la eternidad como una advertencia sobre la gula evolutiva. Es un recordatorio de que en el océano prehistórico no solo importaba quién eras, sino cuánto podías estirar el estómago antes de que todo terminara mal. Y así, alumnos, vemos cómo el océano ha sido a lo largo de los eones un laboratorio de pruebas, donde el diseño más eficiente sobrevive y el más exagerado termina en el museo. Cada uno de estos animales nos enseña que la vida en el mar es una lucha constante por la adaptación y que nosotros somos apenas un parpadeo en la historia de este planeta líquido. Respeten el agua, alumnos, porque ella guarda memorias de monstruos que harían palidecer su realidad más oscura. La próxima vez que miren al horizonte marino, recuerden que bajo esa superficie azul vivieron seres de leyenda que no necesitaban mitos para ser aterradores, porque su realidad estaba escrita en sus dientes y en su historia. Mantengan la curiosidad siempre viva y el respeto intacto, porque la clase de hoy ha terminado. Pero los misterios del mar no terminarán nunca. Hasta pronto, alumnos. Si han logrado sobrevivir hasta el final de esta inmersión en la química del terror, significa que tienen el instinto necesario para seguir explorando conmigo. Pero esta expedición no termina aquí. Si quieren seguir descubriendo los diseños más letales, hermosos y fascinantes que la evolución ha creado en este planeta,
los invito a suscribirse al canal. Únanse a las filas de esta academia salvaje, donde el miedo siempre se transforma en conocimiento puro. No olviden activar esa campana, porque en la naturaleza, los que no prestan atención son los primeros en caer. Antes de que cierren la puerta del laboratorio, desciendan a la sección de comentarios y dejen su huella. Díganme, de todas estas obras maestras de la letalidad, ¿cuál de ellas les heló verdaderamente la sangre? Quiero leer sus respuestas, porque un buen científico siempre analiza las conclusiones de sus estudiantes. Y por último, compartan este video. Envíenselo a ese amigo que cree que ya lo ha visto todo y demuéstrenle que la realidad siempre supera a la ficción. Mantengan la mirada atenta, el respeto intacto y la curiosidad siempre afilada. Soy el profesor Bestia y la clase queda oficialmente terminada. ¡Hasta la próxima!